Hoy continuamos nuestro estudio, que estamos haciéndolo de manera profunda en Hebreos, capítulo 11, que es acerca de la fe. Este estudio del libro de Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote, y que venimos desarrollando expositivamente, que nos ha traído en orden, capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta este versículo que nos corresponde estudiar hoy, que es el versículo número 7. Les voy a pedir, por favor, que lo lean conmigo en voz alta. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. El título de la enseñanza que nos corresponde hoy, mis queridos hermanos, es por la fe advertido por Dios. Por la fe advertido por Dios. Hemos utilizado estas palabras para titular nuestra enseñanza, porque ya hemos estado hablando acerca de la fe, ¿sí? Ese primer postulado de por la fe se ha venido trabajando. Sin embargo, en este texto nos va a venir mostrando cómo la intervención de Dios casi que lo convierte en lo que nosotros llamaríamos hoy en día en arte y en parte de la vida del creyente y de la historia de la redención, ¿sí? Dijimos en las dos predicaciones pasadas, y hoy tengo que repetir, que cuando decimos por la fe, estamos hablando de una razón anterior, ¿cierto? De una sustancia anticipatoria, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo aquí el texto. Es decir, la fe es la causa o es el motivo de lo que se va a decir acá, ¿sí? Y no es distinto a como nosotros normalmente pensamos o como hemos sido enseñados, que la fe es algo que nosotros producimos y que se nos requiere a nosotros que nosotros tengamos fe para nosotros alcanzar las métricas que el reino de los cielos nos exige para nosotros poder salir bien calificados, ¿sí? No es así. Lo que dice el texto acá es que el creyente tiene un anticipo previo antes de poder empezar a existir o a caminar la vida cristiana, que es la fe, que es un don de Dios, es la fe dada por Dios, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, por la fe, advertido por Dios. Dice la primera parte del texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es decir, Dios le da a Noé la fe, ¿cierto? La fe, pero después de darle la fe, que es la confianza en Dios y en su palabra, Dios le revela a él su mensaje, ¿sí? Y eso es muy interesante y es muy importante para nosotros comprender que hay una fórmula progresiva que se va ejecutando en la vida de todos los creyentes, en toda la historia, en todos los tiempos, donde Dios no opera de una manera mística, ¿sí? Dándole fe y diciéndole, bueno, ya usted tiene la fe y ya usted pues mire a ver cómo hace, ¿sí? Mire a ver usted cómo vive, ¿sí? A usted seguramente le va a ir bien porque yo le di la fe, sino que Dios da la fe al creyente, se la da, pero adicionalmente Él nutre esa fe en el transcurso de la vida.
Eso sucedió con Noé. Dios le da la fe, pero dice que no, claramente el texto, que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. O sea, no le da. ¿Cómo hacemos nosotros? Hay un ejemplo que se me ocurre en el tema de la tecnología. ¿Ustedes han escuchado hablar de las tecnologías 5G? De la red 5G, ¿cierto? Hemos escuchado hablar. La red 5G, tengo entendido que no es masiva aún en Colombia, ¿cierto? Una red 5G es la quinta generación de avances de tecnología que han habido con respecto al espectro de Internet, ¿cierto? Cada vez que va aumentando, pues va surtiendo unas mejorías. Para que nosotros podamos disfrutar de esa tecnología en nuestras casas, en nuestros computadores, en nuestros equipos móviles, nosotros ¿qué necesitamos? No, fe no. Necesitamos dos cosas. Una, que la red exista en la zona, ¿cierto? Que la tecnología esté en la zona, abierta a disposición de las personas, ¿cierto? Pero necesitamos también que los dispositivos que nosotros tenemos para hacer uso de esa tecnología tengan la capacidad para poder funcionar con esa tecnología. De esa manera nosotros tenemos un internet mucho mejor, ¿cierto? Mejorado y funciona bien, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digo, yo tengo el celular 5G, lo compré, ¿sí? Pero no está funcionando la red? ¿Qué pasa? Sí. Es inoficioso, ¿cierto? Se inutiliza, no sirve, ¿cierto? Y si existe la red, pero no tenemos la tecnología en nuestro dispositivo, ¿qué pasa? Tampoco podemos disfrutar de ella. ¿Cómo aplicaríamos esa analogía con respecto a lo que Dios nos está hablando acá acerca de la fe en la vida de estos creyentes que ya nos ha venido nombrando acá, ¿cierto? ¿Quiénes son? Abel, Enoc y Noé, ¿cierto? Todos han comenzado su vida diciendo por la fe, ¿sí? ¿Qué sería la fe? Podríamos hablar que la fe es la red, ¿cierto? La fe es la red que Dios da, pero en medio, a pesar de que Él da esa red, da ese espectro, ¿sí? Para nosotros podernos conectar con ella, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, nosotros necesitamos de la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, todos no se pueden conectar a la fe porque todos no tienen la revelación de Dios. Pero si algunos tienen la revelación de Dios y Dios no les dio el don de la fe, ¿qué pasa? No funciona, ¿cierto? Hay un corto ahí, hay algo que no está funcionando. Entonces, algo así es lo que nos está hablando nosotros el texto. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se ven. Entonces, eso es muy necesario que nosotros hagamos este planteamiento inicial, hermanos, porque por lo general a veces cuando nosotros leemos las escrituras, ustedes que leen las escrituras tan juiciosos en sus casas, a veces nosotros perdemos la perspectiva del mensaje general que tienen las escrituras y del personaje central que tienen las escrituras y del plan central que tienen las escrituras, que es Dios, ¿cierto? Que es Jesucristo, que es el plan de redención, y no lo podemos perder de vista, ¿sí? Porque aunque este texto nos habla de Noé, ¿sí? ¿Quién nos está presentando a Noé? Es Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Dios nos está diciendo, pongan el ojo en Noé, pero no es para que nos fijemos estrictamente en Noé, sino para que veamos cómo Dios ha obrado a través de la vida de Noé, de Abel, de Enoc, ¿sí? Entonces, ese es el planteamiento inicial que nos da. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían.
Entonces, haciendo este planteamiento inicial, vamos ahora sí a hablar de Noé, ¿sí? El texto nos habla de Noé, pero primero nos pone en observancia a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Noé cuando recibió la fe? Cuando Dios le advierte de cosas que no se veían, ¿sí? Cosas sorprendentes. El tema de Noé es un tema supremamente maravilloso, hermanos, para el momento, porque la Biblia nos dice a nosotros que para el momento histórico en el que Noé caminó por esta tierra, era un momento muy especial, ¿no? Porque aún no había llovido en la tierra, ¿cierto? O sea, no se sabía qué era la lluvia, jamás había llovido. Si a ustedes que son acuciosos, hermanos, les invito a que busquen en internet una libélula, que es un hallazgo arqueológico, que es una libélula fosilizada que encontraron, que tiene aproximadamente 70 centímetros entre ala y ala, ¿sí? Y los científicos están sorprendidos porque pues, es una cosa bestial, o sea, 70 centímetros, ¿sí? De ala a ala, es más larga, son más largas que anchas, ¿cierto? Y la sorpresa que ellos tienen es porque ellos dicen, no hay forma de que un animal con esa envergadura, o sea, un insecto con esa envergadura, con ese peso que debe tener un insecto de ese tamaño, pueda volar o sobrevolar sobre nuestra atmósfera. ¿Sí? La carga de oxígeno que existe en nuestra atmósfera no permitiría que el diseño aerodinámico que tiene este animal pudiera volar, ¿sí? Pero voló, porque está y tenía alas, ¿sí? Y existió. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la Biblia nos da una explicación que los científicos no contemplan, y es que habían unas condiciones climatológicas en el planeta Tierra que eran distintas antes del diluvio, y que la Tierra se desarrollaba en un estilo producto invernadero, ¿sí? Como no sé si han visto los cultivos de flores, que les ponen unas cositas de plástico y ellas mismas, el agua se optimiza porque sube un vapor y después baja y sube y baja, y así se van ellas regando y nutriendo, ¿cierto? Así funciona, nos dice la Biblia que funcionaba la tierra. Y viene Dios, que en ese momento histórico le hablaba a las personas audiblemente y le dice: Noé, es necesario que empieces a fabricar una arca que más o menos tendría un largo de 1,5 cuadras, ¿sí? Y que te prepares porque va a caer una lluvia torrencial y se van a extinguir los seres humanos que existen. Pero nunca había llovido, hermanos. ¿Cómo les parece a ustedes ese desafío? ¿Sí? Es algo muy similar a cuando nosotros decimos acá: Jesucristo viene por segunda vez a la tierra, ¿sí? Todo ojo lo verá, todo el mundo será testigo de ese evento magnánimo que se va a presentar en la tierra. Pero pues uno puede decir, pero si uno no tiene ningún conocimiento de las escrituras y de la historia bíblica, pues uno con toda la razón no pudiera dudar, ¿cierto? Pero Noé recibe esta revelación de Dios, esta advertencia de Dios, y él va a tener unas actitudes, ¿sí? El texto nos muestra algunas acciones que se desarrollan en Noé y sobre Noé. Lo primero y el primer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es que Noé preparó el arca, ¿sí? Dios le dice:
le explica, ¿sí? Le da la explicación, le dice, mira, la tierra está contaminada, hay mucha maldad en la tierra, hay violencia, la gente pues está siendo violenta, y esto pues ya amerita un juicio, y voy a destruir la tierra, ¿sí? Hermanos, eso es, o sea, vean ustedes la población que hay en este momento, y si a ustedes se les dijera eso, dice, ¿cómo así? ¿Y me va a salvar solamente yo? ¿Sí? O sea, no era una cosa fácilmente digerible para Noé, ¿o sí? No era fácil, ¿cierto? Probablemente nosotros, si nosotros hubiéramos estado en el caso de Noé, de pronto nosotros nos hubiéramos ido para el psiquiatra, ¿sí? Y hubiéramos empezado a tomar medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que Noé no se fue para el psiquiatra, que Noé se fue para el campo a cortar aproximadamente los 4.000 árboles que necesitó para poder hacer esa super obra, una obra gigante, el arca. Dice, leamos la segunda parte del texto, mis queridos hermanos. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, Noé recibe la fe por la fe, y siendo advertido por Dios, Noé se pone a trabajar, ¿sí? Dios le da la fe, Dios le da la palabra, pero Noé, ¿qué hace? Trabaja, ¿cierto? Pero acá no nos está haciendo un énfasis mayor en el trabajo, sino nos está haciendo un énfasis en la actitud que tuvo Noé a la hora de iniciar la obra que Dios le encomendó. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué dice ahí, hermanos? Ustedes tienen el mismo texto que yo tengo. ¿Qué dice ahí? Con temor, hermanos, con temor, ¿sí? Probablemente nosotros diríamos, claro, si a nosotros nos amenazan de que todos se van a morir y que solamente pues uno empieza a hacerlo con temor, ¿sí? Pero el texto no nos está hablando de ese tipo de temor, sino está hablando del temor de Dios, que es una reverencia hacia lo que Dios demanda, hacia lo que Dios pide de nosotros, que Él hizo que Él se fuera a hacer ese trabajo juicioso, que Él se fuera a hacer ese trabajo dedicado, ¿sí? Es decir, Él hizo ese trabajo con obediencia. Echémosle una miradita a lo que dice en Génesis 6:22, mis queridos hermanos, que es importante que revisemos. Génesis 6:22, y léanlo, por favor, en voz alta, léanlo. Dios le entregó unas directrices a Noé, y Noé lo hizo. Si ustedes se fijan en el texto de Génesis, no nos dice explícitamente que Noé se fue temeroso a hacer el trabajo. ¿Qué es lo que dice? Dios le dijo que lo hiciera, y dice, y lo hizo Noé así conforme a todo lo que Él le mandó. Ahora miremos en Génesis 7:5. ¿Cómo dice? Leanlo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, ¿de dónde el autor de Hebreos extracta o supone que Noé empezó a hacer esta obra con temor? ¿De dónde? Génesis no lo dice, ¿cierto?
lo que sí nos dice es que él hizo todo lo que Dios le mandó. La obediencia, hermanos, es una muestra indubitable de respeto, ¿sí? Y el temor que nos habla la Escritura es respeto. El temor, la palabra que se usa aquí para hablar de temor es una palabra que significa reverencia. Reverencia. Dice que es una actitud aprensiva, ¿sí? O una actitud de prudencia frente al mandato que ha recibido, ¿cierto? Entonces, ahí está demostrado ese temor del que está hablando Hebreos, ¿sí? A veces nosotros, hermanos, pensamos que somos reverentes ante Dios, pensamos que somos respetuosos, pero no somos obedientes, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos respetuosos si no somos obedientes? ¿Sí? ¿Cómo funcionaría eso, digamos, en una relación empleado-jefe? ¿Cómo yo le explico al jefe que yo lo respeto mucho, pero que no le hago caso? Yo lo respeto mucho, pero lo que usted me diga, yo me lo paso por la paja o por la galleta, como decimos nosotros coloquialmente. ¿Eso se puede explicar? ¿Hay algún tipo de coherencia en esa forma de relacionar los términos? No existe, ¿no? Entonces, esta obediencia que tuvo Noé, pues es una obediencia que nos enseña a nosotros mucho, porque la Biblia nos dice y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Es decir, que pudiéramos decir nosotros acá que Noé fue a hacer ese trabajo con sabiduría, ¿cierto? Porque fue con temor, fue con sabiduría, fue con obediencia a hacer esa labor, a hacer ese ejercicio que Dios le dio, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo veamos. Porque el texto no nos dice, y Dios le mandó a Noé a hacer un trabajo y él se fue a hacerlo, no dice, y él con temor se fue a hacerlo, fue la actitud del corazón. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Porque es que una cosa es hacer las cosas y otra es hacer las cosas como se las mandan a uno. Hacer las cosas como se las mandan a uno es prestar atención y tener relevancia por las instrucciones que a uno le están dando, ¿sí? Hacer las cosas como Dios le dice a uno, o como Dios le está diciendo aquí a Noé, ¿sí? Que él no simplemente se acercó al trabajo a hacerlo, sino que él esbozó en su conducta una conducta de sujeción y de sumisión frente a Dios. Es importante, ¿sí? Es relevante, porque ustedes y yo sabemos, hermanos, que nosotros siempre que tenemos una instrucción, sea de Dios, o sea del jefe, o sea de mi amigo, nosotros siempre tenemos una idea mejor. Nosotros también sabemos. Ay, oiga, ¿por qué no hacemos esto así? No, sí, hagámoslo así, pero además metámosle esto, además hagamos por acá, además, ¿sí? ¿No es esa una condición propia humana, hermanos? ¿O soy solo yo? Soy yo el bichito raro acá en la congregación. Todos somos así, ¿cierto? Pero Dios le da un diseño a Noé y le dice, bueno, vamos a hacer una arca. El arca tiene estos metros de largo, tiene esto de ancho, tiene estos codos de altura, le vas a hacer una ventana arriba. Y en todas las instrucciones que Dios le dio a Noé, no tuvo una idea, ¿sí? La Biblia no nos dice que no dijo, ay, ¿por qué no le ponemos una cruz en la parte de adelante? Yo sé hacer unas cruces lo más de chévere, Señor. No aparece eso en el texto. No aparece eso. Noé tenía que tener algún conocimiento, algo tenía que saber hacer, ¿sí? La Biblia dice que él era pues un trabajador, un hombre trabajador. Pero él se restringe estrictamente a hacer lo que Dios le manda porque él entiende quién es el que le está hablando, que es Dios. ¿Se acuerdan del versículo de la semana pasada? Es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Que tenga un respeto, que tenga reverencia, que tenga temor, que sea sabio a la hora de acercarse a Dios y no que se acerque de cualquier manera, ¿sí? Que diga, pues, como dicen unos, ¿no? Dios es mi parcero, Dios conmigo todo bien, Dios. O sea, yo no puedo mandar a la hoguera a quien se exprese de tal manera, pero pues esa persona está muy lejos de entender quién es Dios, el Dios creador, ¿sí? Muy lejos, años luz, distante. Entonces, esta palabra no la podemos dejar perder acá, hermanos. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé, un hombre temeroso de Dios. Noé, un hombre sabio. Noé, un hombre que sigue las instrucciones al pie de la letra como Dios se las manda, ¿cierto? Sin discusión, no puso pero. Eso es importante. La Biblia, hermanos, no es conocida especialmente por excusar los errores de los hombres, ¿sí? Todo lo contrario, la Biblia hace énfasis en las equivocaciones que los hombres tienen a la hora de acercarse a Él. Vean ustedes, por ejemplo, cuando es la historia de Abraham y que cuando iba a entrar a varios reinos y él decía de su esposa que era su hermana. Si era su media hermana, pero él decía, es mi hermana y no es mi esposa. Y la Biblia no omite. Sí, o sea, la Biblia no tiene problema en demostrar las falencias que los hijos tuvieron a la hora de la historia bíblica. Sin embargo, acá la Biblia no nos dice a nosotros que Noé tuvo alguna actitud incorrecta al acercarse a Dios, sino que lo hizo con toda la reverencia, lo hizo con toda la mejor actitud, con toda la sabiduría, y que esa actitud tuvo unas consecuencias que irradiaron a su familia, ¿sí? Porque él trabajó con toda su familia, ¿sí? Él hizo esa arca, no la habría podido haber hecho solo, ¿sí? Sus hijos le ayudaron en todo ese trabajo. En esa arca fueron salvos él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, pero la palabra la recibió él, ¿sí? De quien Dios da testimonio, que leímos la semana pasada. Hay un texto que dice, y caminó Noé con Dios. Hay un texto que dice, y era perfecto Noé para con Dios en todos sus caminos. Esa condición que la Biblia le atribuye a Noé, una condición que terminó beneficiando a su núcleo cercano. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Sí? Porque yo soy Jehová tu Dios, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero, ojo esta diferencia que hace la Escritura, pero que hago misericordia a los que me aman hasta 1000 generaciones. ¿Sí? Las consecuencias del pecado son hasta la 3ª y 4ª generación, pero la misericordia del Señor es hasta 1000 generaciones. Es decir, en el carácter de Dios, Dios se complace más en ser misericordioso que en ser justiciero. Y acá Dios está cansado del mundo, ¿sí? Está cansado de la creación, está cansado de la actitud del hombre. Dice, estoy cansado del hombre. Todos los pensamientos de su corazón desde su juventud son continuamente el mal. Y si eso es así, pues los puede destruir a todos. Pero él dice, no, voy a tener misericordia y voy a permitir que de Noé haya una raza que pueda ser preservada y que puedan tener una nueva oportunidad. Entonces, Noé prepara el arca. ¿La prepara con qué? Con temor, mis queridos hermanos. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice Hechos 16:3, ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Dios sería justo si Él solamente tuviera misericordia de aquel que se acerca a Él. Es lo justo. Pero Dios se complace en tener misericordia de aquellos que son cercanos a nosotros. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. O sea, el Señor tiene misericordia de nuestro núcleo familiar. El Señor tiene misericordia de aquellos que nosotros amamos. Él extiende esa misericordia que tiene sobre nosotros. Vean ustedes la bondad que tuvo el Señor con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, que el Señor no va y le dice a Lot directamente: Lot, voy a destruir este lugar, sino que Dios va y le dice a Abraham, y por amor a Abraham, el Señor extracta a Lot, que es un sobrino de Abraham, y lo salva, y no salvó a Lot solo, ¿cierto? Lo salvó con sus hijas, y su esposa también salió. Si no hubiera desobedecido, si ella hubiera cumplido la palabra que Dios le dio de manera temerosa, ¿cierto? Si ella hubiera tenido temor, si hubiera tenido respeto, si hubiera tenido sabiduría, prudencia frente a la palabra que Dios le dio, no lo había tomado como un juego, ¿sí? Como algo como ahí, sí. Pero el Señor dijo: no miren atrás. Ella miró atrás y quedó ahí por no cumplir, ¿sí? Pero el Señor tuvo misericordia de Abraham, tuvo misericordia de Lot, de sus hijas, de su familia. Entonces, esa es la forma como Dios obra en nuestras familias. Es una promesa que Dios nos ha dado. Por eso hablamos en la escuela dominical que para nosotros los presbíteros es de vital importancia que nosotros instemos a nuestros hermanos cuando tienen sus hijos que los bauticen, ¿sí? Ahorita cuando estábamos leyendo en el catecismo también hablaba del bautismo, ¿cierto? Cuando estamos leyendo los evangelios vemos la importancia que le dieron los padres del Señor Jesucristo a bautizarlo, ¿cierto? Siendo Él el Hijo de Dios. En Levítico estamos viendo también que estaba diciendo que al séptimo día, después de que la mujer tenía a su hijo, al séptimo día lo tenía que llevar y lo tenía que hacer circuncidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene una simbología de vinculación del hijo al pueblo de Dios, porque está en el propósito de Dios que nuestros hijos, que nuestras familias sean bendecidas a través de la bendición que Dios nos da a través de su palabra. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Nosotros luchamos por darle lo mejor a nuestros hijos. Nosotros decimos que lo mejor para nuestros hijos es que tengan estudio, es que tengan una carrera profesional, ¿sí? Es poderles dejar bienes para que ellos hereden. Pero el Evangelio, que es la verdad absoluta en la tierra, nos enseña a nosotros que Dios es misericordioso, es bondadoso y nos demuestra que la mejor herencia que se puede tener es Dios, es la salvación, es el conocimiento de Él, es la vinculación con el reino de los cielos, es lo mejor. De ahí para adelante se puede tener estudios, se puede tener trabajo, se puede tener salud, se puede tener familia, un lugar en la sociedad maravilloso, pero en el orden de las prioridades siempre tiene que estar el reino de los cielos, tiene que estar Dios, el conocimiento, la salvación. Eso es lo primero, eso es lo primordial. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos: Noé condenó al mundo. Leamos esa partecita que está ahí en Hebreos, hermanos, capítulos 11, versículo 7. Dice, y por esa fe condenó al mundo. Leámoslo todo como para irlo sincronizando. Por la fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Muy interesante esa apreciación, esa visión que nos va a dar el autor de Hebreos con respecto a la forma como los creyentes influenciamos el mundo. Es muy contrastante, mis queridos hermanos, con las formas que hoy en día nosotros hemos entendido que son las formas óptimas de impactar el mundo. ¿Sí? Probablemente si yo les preguntara a cada uno de ustedes individualmente, dirán: ven, ayúdame a idear una forma en que podamos impactar el mundo, ¿sí? Sea con el mensaje del Evangelio, o sea con una idea que nosotros tengamos, de una forma asertiva, de una forma que sea descomunalmente asertiva, o con un resultado gigantesco. Yo quisiera saber ustedes qué me dirían, ¿sí? Yo quisiera saber ustedes qué ideas tendrían, ¿sí? Posiblemente aquí hayan personas que manejan la internet y dirían: no, pues lancemos una campaña masiva, paga, y con este mensaje lo empezamos a hacer. Otro diría: no, vamos a ir a repartir volantes, ¿sí? Otro posiblemente diría: no, vamos a hacerlo como han hecho algunas religiones, y lo han institucionalizado en su forma de trabajo, y vamos a ir a tocar puerta a puerta, y vamos a ir a puerta a puerta diciéndole a las personas el mensaje que les queremos dar, ¿sí? Otro día: no, pues necesitamos buscar financiadores que nos den recursos para que podamos nosotros proyectarlo por los medios de televisión, medios masivos de televisión, por la radio. Y pues medios y formas de comunicar hay muchas. Sin embargo, la forma que nos enseña Noé es la forma que Dios le enseña a los creyentes para impactar el mundo. Todos los creyentes debemos impactar el mundo de la forma que lo hizo Noé, ¿sí? Y la forma que lo hizo Noé fue simplemente, con temor, dedicarse al trabajo que Dios le mandó. Con temor, dedicarse a trabajar con su familia. Con temor, dedicarse a ser consciente de que él estaba cumpliendo con la labor que Dios le encomendó. ¿Cierto? Pero nosotros no pensamos eso, y nadie hoy en día acepta eso, ¿sí? Estamos viviendo días, y yo no estoy hablando de la política colombiana, estoy hablando de una cosa que se está popularizando en toda América, y acá nosotros lo evidenciamos el año pasado, el llamado estallido social, ¿sí? Los movimientos sociales, ¿sí? El levantamiento de las masas, porque las sociedades se convencen de que están sumamente oprimidas y que hay que hacer algo, y ese algo tiene que ser pues a través de la violencia, ¿sí? A través de levantar la voz duro, que nos oigan, hay que patear las puertas, ¿sí? Hay que quemar, hay que romper, hay que destruir, que sepan que estamos indignados, y así nos van a ver. ¿Bien? Sí, eso se escucha, ¿sí? Eso tiene un eco, nadie puede decir que no, ¿sí? Hay implicaciones positivas y negativas. Yo no quiero hablar de política, hermanos, pero sí tengo que decirles que en esos momentos que sucedió esto acá en Colombia, yo me ponía en los zapatos de muchos comerciantes que tenían su negocito en muchas de esas calles, y que fácilmente, pues por la inconformidad que algunos tenían con el gobierno, llegaban a esos negocios y se llevaban la ropa, las joyas, los electrodomésticos, la comida, lo que tenían ahí, otras personas que no tenían nada que ver con política ni con el gobierno, y fueron afectados, quebrados muchos.
Entonces, lo que dice la Escritura acerca de la forma como debe expresarse el creyente para generar un impacto a nivel mundial, ¿sí? Pues no es lo que acepta hoy en día las sociedades, ¿cierto? Que es, céntrese en el llamado que Dios le hizo a los que nos llamó el Señor a predicar la palabra, a servir, a trabajar para Él en la obra, pues nos tenemos que centrar en eso. Pero al que Dios llamó a hacer otro tipo de trabajo, tiene que centrarse en eso, ¿sí? Siempre trabajando orgánicamente en conjunto con su familia. Y si lo hace bien, es el mejor mensaje que se le puede lanzar al mundo. Y es así, hermanos, o sea, eso es una realidad. Aquellos que son enemigos de la sociedad están muy esforzados en destruir las familias, ¿sí? En destruir a los individuos, porque ¿sabe? Cuando destruyen individuos, pues destruyen, fragmentan familias, y cuando hay familias fragmentadas, hay sociedades también con serias falencias y que se pueden manipular más fácilmente. Pero Noé, nos dice este texto categóricamente que Noé condenó el mundo. Es muy interesante porque, o sea, ¿quién se hastió del pecado? Dios. ¿Quién abrió las fuentes de las aguas para que cayeran esas aguas y anegaran la tierra? Dios, ¿cierto? ¿Quién fue el de la idea del arca? ¿Quién le dio la fe a Noé? ¿Quién le dio la palabra a Noé para que hiciera todo el trabajo? ¿Y por qué nos dice que fue Noé el que condenó al mundo? Porque la acción de Noé fue una acción determinante en la justicia que Dios operó. ¿Sí? Es como cuando hay un delincuente que cometió un gran delito, pero nadie lo sabe, ¿sí? Lo están acusando y hay una parte que está agraviada, lo acusa, está la parte pues que gobierna, los jueces, que son los que imparten justicia, pero no está la prueba contundente para poderlo condenar, ¿sí? Y llega una persona y dice: mire, yo tengo la prueba, tengo el video, tengo el audio, tengo todo. Entonces alguien podría decir, lo condenó, ¿sí? Esa persona con esa prueba lo condenó, lo mandó a la cárcel, ¿sí? No es que lo haya condenado. ¿Quién condena? Los jueces, ¿cierto? Pero sin esa partecita no lo había hecho. Es una parte fundamental en ese juicio que Dios imparte. Esa acción de Noé fue fundamental en ese momento histórico para el juicio que recibió la tierra, mis queridos hermanos. Esa acción personal de Noé, una hormiguita, ¿sí? Un pelo, ¿sí? Un pelo, ¿no? Uno de todos los pelos que usted tiene en su cabeza, uno de esos pelos era diferente. ¿Cuál es? Era uno, con 6 más alrededor. Empezó a hacer ese trabajo. Sí, empezó a hacer ese trabajo. Nos dice la Biblia, mis queridos hermanos, que él recibió burlas, ¿sí? En los evangelios nos dice que algunos se burlaban de verlo trabajando. Pónganse ustedes a pensar en el cuadro. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? No, aquí un arca. ¿Quién te mandó? Dios me mandó. Ah, Dios me mandó. Y un arca, ¿y para qué, Noé? Para el diluvio. ¿Diluvio? ¿Cuál diluvio? Dios mío, pero un diluvio. Que todos van a ser destruidos en este diluvio. Y le generó risa a muchos. La Biblia dice que muchos se reían de Noé, ¿sí? Muchos decían: está loquito Noé, se le corrió la teja a Noé, ¿sí? De pronto se le pasa. El tema es que la Biblia nos dice que desde que Dios llama a Noé hasta el momento en que Noé entra en el arca, pasaron 100 años, ¿sí? Es decir, esta obra que él hizo no fue una obra
no pudo haber sido una obra de 15 o 20 días, ¿sí? Probablemente fueron más de 5 décadas las que tuvo que invertir Noé en la fabricación de esta arca, ¿sí? Junto con sus hijos, porque fue una obra monumental, ¿sí? Sin las herramientas que, ¿sí? No había la sierra horizontal, vertical, no había serrucho, no había cegueta, no había martillo, no podía ir a la ferretería a comprar las puntillas. Todo un trabajo manual. Y lo desarrolló, ¿sí? Lo desarrolló fielmente durante años de trabajo. Y eso pues es encomiable. Y esa fidelidad de él termina dando como consecuencia su salvación, pero al otro lado, la muerte de millones. Dice que más o menos, haciendo un análisis demográfico de la cantidad de seres humanos que debían existir para ese momento, eran más o menos 1030 millones de personas las que ya estaban habitando la tierra en ese momento. Por eso algunos dicen que al hablar del diluvio del universal, estamos hablando de la catástrofe, de la tragedia más importante y más dura que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Pero el instrumento necesario y predominante aquí es un simple hombre, ¿sí? Posiblemente calladito, posiblemente que sufrió burlas, posiblemente que algunos lo trataron con mucho menosprecio por esas convicciones que él tenía. Hermanos, hoy nos menosprecian a nosotros, pero hoy nosotros tenemos argumentos en las escrituras, en la ciencia, que nos permiten a nosotros poder hablar con una persona con unas evidencias objetivas sobre la fe que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero Noé lo que tenía era, Dios me dijo. Nosotros podemos decir, no, venga, vamos a mirar la escritura, miremos la historia, miremos la arqueología, ¿sí? Miremos la lingüística, miremos otros historiadores por fuera de las escrituras que han dicho. O sea, tantas cosas que nosotros tenemos. Miremos la ciencia. Cuando nosotros miramos el texto de Noé, es un texto maravilloso, porque los tiempos que narra son unos tiempos totalmente racionales para aquellos que dicen que la Biblia es una fábula, ¿sí? Duró 40 días y 40 noches lloviendo. Dice que se elevó a más de 4 codos. Saben ustedes que cada codo tiene 45 centímetros de la punta más alta de las montañas, el agua. Y dice que se demoró 150 días en descender el agua después de que subió todo eso. Hermanos, esto es un texto muy antiguo para ser una fábula que tiene todo el raciocinio científico aceptable hoy, que lo tienen que aceptar con respecto a esa narración. Inverosímil, increíble sería que de pronto dijeran, no, duró 40 días lloviendo y al otro día se secó. Dice que cayó a tierra el arca, y que él, después de estar en tierra, se demoró creo que 30 o 40 días antes de abrir el arca y salir, esperando que se secara viento. O sea, una cosa maravillosa el texto de las escrituras, ¿sí? Que uno lo puede presentar ante un incrédulo. Pero ¿qué tenía Noé? ¿Qué tenía Noé? No, Dios me dijo, fe. O sea, ¿qué lo sostenía? ¿Qué lo sustentaba? Fe. Esa fe que Dios le dio. Entonces, por esa fe, dice, condenó al mundo. Y hermanos, es un texto tan antiguo que uno, cuando les dice, ay, vea, hay que predicar sobre Noé, uno pudiera decir, ¿y ahora yo qué le digo a la iglesia? Pero la verdad es que la misma condición en la que se encontraba Noé
en ese momento prediluviano nos encontramos nosotros. ¿Sí? La misma presión, ¿sí? la misma adversidad, los mismos desafíos en los trabajos que Dios nos ha dado. No tenemos la escucha audible que tenía Noé, pero esa era una escucha incompleta, porque era lo que Dios le dijo a él, es lo que se haya demorado hablándole, 20 minutos, media hora, pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios, que a veces nos pasa el año y no la leemos completa. El desafío es más grande nuestro, ¿no? Y algunas veces yo les he dicho a ustedes, hermanos, que nosotros somos un testimonio para el mundo, y lo somos. Porque cuando alguien diga, es que yo no sabía que había Dios, yo no sabía que había un pueblo que le adoraba, saldremos a relucir nosotros, acá, sí, nosotros, los que nos reunimos en Suacha, en un municipio al sur de Bogotá, allá donde nos botaban la basura, y llegamos y encontrábamos eso, un chiquero, sí, allá donde cuando para ir le tocaba a uno ensuciarse los zapatos cuando llovía, porque por el agua, allá hay un pueblo de Dios que da testimonio de que Él es veraz, y que hay un pueblo que, a pesar del transcurso de los tiempos, ha perseverado para adorarle y para glorificarle hasta su venida. Estamos en las mismas condiciones que Noé. Condenó al mundo. Mateo 24, versículos 37 a 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Está hablando el Señor Jesucristo. Mateo 12:42: la reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mis queridos hermanos, la Biblia dice: no somos como los que retroceden, ¿sí? Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad de salvarnos y de vincular a los que tenemos cerca. No despreciemos esa oportunidad que Dios nos ha dado buscando otras cosas. Acuérdense de este hombre que cuando dice que murió el hombre rico frente a Zaqueo, él decía: Señor, si es posible, manda a alguien que le cuente a mis hermanos, tengo 5 hermanos, ¿cómo es acá la vida para que se salven? Y el Señor dice: allá tienen a la escritura, a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Si se levantare uno de entre los muertos y les hablaren, tampoco le van a creer. Estaban hablando de Jesús. Pero nosotros tenemos el tiempo, hermanos, para hacer ese trabajo entre nuestras familias. Dios nos ha dado ese tiempo, pero a veces nosotros utilizamos ese tiempo en otras cosas. Dice el tercer punto de nuestra enseñanza: Noé heredó justicia. Pues por la fe, advertido por Dios, Noé preparó el arca. Por la fe, advertido por Dios, Noé condenó al mundo. Y por la fe, advertido por Dios, Noé heredó justicia. Hermanos, hay pocas personas en la Escritura de las cuales se hable tan bien como la Escritura habla de Noé. Poquitos, o sea, de Noé no se nos habla mayor tacha, ¿sí? Hizo una viña y se emborrachó, y pues por allá borracho lo vio su hijo en paños menores, pero recibe muy buenas recomendaciones de Dios Noé, muy buenas. De hecho, lo que dice, por ejemplo, en este texto, de que Noé hizo lo que Dios le mandó, que Noé preparó el arca, que Noé fue temeroso,
sí, que Noé condenó al mundo, pues prácticamente nos darían a nosotros los indicios para decir que Noé era un hombre justo, ¿sí? Nos darían los indicios para decir que Noé fue un hombre que obró muy bien. Pero lo que nos dice acá este texto, que sorprende, no es que Noé, con todo lo que hizo, fue justo, ¿sí? Que era el mejor calificativo, el calificativo más adecuado que se podía dar acerca de la vida de Noé. Pero nos va a decir que Noé condenó el mundo y que Noé heredó justicia, ¿sí? Y eso es sorprendente, hermanos, que la Biblia diga que Noé heredó la justicia que viene de la fe. Leamos la última parte del versículo. Dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, si hay una persona que diga que la salvación se puede ganar por obras, pues esa persona tiene que decir que Noé se salvó por sus obras, ¿sí? Si eso fuera una doctrina aceptada. Pero acá lo que nos está diciendo el texto es que Noé, habiendo hecho todo lo que él hizo, ¿sí?, él no es merecedor de que se le atribuya una justicia propia, sino que dice que con todo lo que él hizo, él se hizo heredero de la justicia. O sea, una persona que hereda por mérito. Díganme ustedes, ¿una persona que hereda por mérito? Jamás. Una persona que hereda por gracia, ¿cierto? Por la gracia de que su papá le dejó, de que su papá pudo, bueno, por gracia o por desgracia, porque también heredamos enfermedades, heredamos vicios, heredamos muchas cosas. Por gracia o por desgracia, pero no por mérito, ¿no? Noé se hace heredero de la justicia por esa fe que él recibió de Dios, por esa instrucción que él recibe de Dios, y porque Dios mismo a través de su Espíritu le dirigió a él durante su vida para que él pudiera responder a Dios adecuadamente. Pero él tuvo que trabajar, ¿sí? Él no fue una máquina que Dios le puso un soplo autómata y él iba haciendo lo que Dios le mandaba. No, él tuvo que responsabilizarse de ese conocimiento, de esos mandamientos que Dios le había dado, de esos recursos que Dios le había dado, y hacerlo como lo hacemos nosotros hoy acá. ¿O quién de nosotros hoy vino a la iglesia y no quería? ¿Quién de ustedes llegó y dijo, abrió los ojos acá estando en la iglesia y dijo: ¿y yo cómo llegué aquí? ¿No? Dios nos dio la fe, nos dio los medios y aquí estamos, ¿cierto? Pero ni aún así nosotros nos hacemos merecedores de la justicia, ¿sí? Aún así, dando nosotros nuestro mayor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, nosotros terminamos siendo como Noé, herederos de justicia. Pero ¿cómo funciona eso, hermanos? Pues obviamente que la justicia que heredó Noé es la justicia de Cristo. La única justicia que es importante en la historia de la redención es la justicia de Cristo, ¿sí? La Biblia dice que no hay ningún hombre que pueda ser catalogado como bueno, no hay ningún hombre que pueda ser catalogado como justo, que no hay ningún hombre que busque el bien. Por lo tanto, si Dios tiene que catalogarnos a nosotros, si somos justos o injustos, nos va a catalogar como injustos. Pero a través de la fe, nosotros somos capaces de absorber la obra justiciera de Jesucristo por la humanidad, donde Él paga por los pecados del hombre, heredados de Adán. Él se hizo heredero de la simiente de la mujer, de la que habla en Génesis, Noé, y nosotros también, ¿sí? Somos herederos. Se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, esta historia comienza con Dios, por la fe, continúa con Dios, ¿sí?, advertido por Dios, y continúa con Noé, que hace una obra, que él la hace, pero que no lo hubiera podido hacer sin el acompañamiento, no lo hubiera podido hacer sin la dirección, no lo hubiera podido hacer sin los medios que Dios le dio a él, sin la salud, todos los medios que Dios le dio para que él pudiera llevar a cabo esta obra maravillosa y poderse hacer al final heredero. Lo que menos importa para nosotros es trascendente. La humanidad prosiguió,
¿cierto? Sigue una segunda oportunidad para la descendencia. Pero lo que menos importa en la vida de Noé es el arca. Lo que menos importa en la vida de Noé, hermanos, es que hubiera habido un diluvio y él se hubiera salvado. Es lo que menos importa, porque al final Noé tenía que morir y murió más de 600 años. ¿Sí? Nosotros con 120 nos pesa él, si se hubiera muerto con 300, pues hubiera estado muy bien. ¿Sí? Lo que acá es importante, hermanos, es que él heredó la justicia que le va a permitir estar delante de Dios en la vida eterna, que es la justicia de Jesucristo, que es a la que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Este versículo que está en Ezequiel 14:14 es muy bueno, porque habla de un juicio que Dios trae sobre la tierra, justamente sobre el pueblo de Israel. Y él, airado, dice: a ustedes no los salva ni siquiera que vinieran acá a vivir en medio de ustedes Daniel, Noé y Job. No los salva, porque si yo voy a destruir la tierra, los saco a ellos tres y a ustedes los condeno. ¿Sí? Y eso es muy interesante, porque eso habla de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a Dios. ¿Sí? Que nosotros, Dios bendice a nuestras familias, pero en el versículo siguiente dice: si estuviera Noé con esto que han cometido acá, ni siquiera sus hijos pudieran salvar sus vidas, sino que solamente ellos salvarían sus vidas. Búsquenlo y en sus casas y revísenlo. Ezequiel 14:15. Solo se salvarían ellos tres, no serían capaces de salvar ni siquiera a sus familias. ¿Sí? Porque Dios bendice a nuestras familias por gracia, porque nosotros alcanzamos gracia para con Dios, porque nosotros tenemos temor para con Dios pidiendo por los nuestros. ¿Sí? Pero la justicia de Dios realmente se aplicaría con que salve al que lo busca. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos salvamos, hermanos, por venir a esta iglesia. ¿Sí? Yo no me voy a salvar, hermanos, porque soy pastor. Mis hijos no se van a salvar porque son los hijos del pastor, ni la mamá porque es la mamá del pastor. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad genuina, única, delante de Dios, y tenemos que asumirla. Es un desafío, hermanos, que nosotros tenemos que asumir. Pero la única forma como lo podemos asumir es con la ayuda de Dios. Y la tenemos. Nos ha dado la fe, nos ha dado su palabra, ¿sí? Y nos está dando las condiciones para que podamos caminar. Y si aún con eso pensamos que no podemos, hermanos, que no somos capaces, que a veces como que nos ganan la vida, nos gana la carne, entonces oremos, hermanos, pedimosle a Dios que nos ayude. Porque no es fácil. La Biblia dice, hay un texto acá mismo en Hebreos, y lo vamos a estudiar, que dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? No es fácil, hermanos. No fue fácil para Noé. Estoy seguro que no fue fácil para Noé. Tampoco lo va a hacer para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor maravilloso, te adoramos, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has querido regalar, un tiempo para estar en tu presencia, un tiempo, Señor, para poder hilvanar los dichos de tu boca, para poder tratar de procesar, Señor, en alguna manera esta revelación, Señor, que tú nos has dado, y tratar de aprender, Señor, de lo que tú, Señor, nos has querido expresar a través de las escrituras. Gracias, Dios. Somos tan finitos, Señor, somos tan cortos de entendimiento y adicional tan necios, que si nosotros somos capaces de extractar algo de lo que acá se ha dicho, Señor, es solamente por tu favor y por tu gracia. Y te queremos dar gracias, Señor, porque nosotros somos conscientes de eso. Somos conscientes, Señor, de que existimos en la vida como creyentes por la fe que tú nos has dado, porque nosotros no quisiéramos estar.
Y en muchos de los aspectos de nuestra vida, sino todos en los que hemos sido formados, es por el conocimiento que tú nos has dado de ti a través de las Escrituras. Y te damos gracias. Te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, porque probablemente en muchos de los aspectos de nuestra vida nosotros no hemos sido tan buenos como lo fue Noé. Probablemente no nos hemos acercado a tus mandamientos y a las cosas que tú demandas con el mismo respeto, con la misma reverencia, con el mismo temor, Señor, con la misma sabiduría. No lo hemos hecho, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor, porque estamos teniendo dificultades con estos caminos de salvación que tú nos has dado. Que nos ayudes, Señor, porque queremos que nuestras familias sean edificadas a través de estos medios que tú has propuesto para que ellas reciban, Señor, la salvación. Pero en muchos casos, Señor, nosotros hemos sido irresponsables con la puesta en práctica de los mandamientos que tú nos has dado para exponer a nuestras familias a los medios de gracia. Pero también te pedimos hoy, Señor, que nos ayúdanos, Señor. Ayúdanos que podamos nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos, subirnos en esta arca que se nos presenta en este tiempo, que es Jesucristo, para que podamos, Señor, poder sobrepasar estos juicios, Señor, que se vienen para esta humanidad que está completamente ajena a ti, alejada de ti y contra ti. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.